Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos dando inicio al tercer seminario del curso de manipulación higiénica de alimentos. El tema que nos convoca hoy es la producción primaria frutihortícola. Hoy tendremos 4 disertantes que van a tocar temas relacionados a las buenas prácticas agrícolas en la producción primaria, y luego tocaremos los temas específicos de la manipulación de frutas y hortalizas en cítricos, hortalizas y arándanos. Para dar comienzo a la charla, voy a dar lugar a Facundo Martín González. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, con maestría en producción vegetal en curso. Implementador de buenas prácticas agrícolas, trabaja en el INTA desde el año 2012. Hoy en día en la Agencia de Extensión del INTA de Bellavista. También es profesor interino de la Cátedra de Agroclimatología del Instituto de Formación Docente. El tema que nos va a brindar Facundo tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas en la producción primaria frutihortícola. Adelante, Facundo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joselo, por la presentación. Muchas gracias a todos por compartir un momento de su día con nosotros. Así que, si me permiten, voy a pasar a compartir mi pantalla como para comenzar a hablar de las buenas prácticas agrícolas en general, ¿no? Después, en la parte específica de cada cultivo, ya van a estar haciendo hincapié mis compañeros en la disertación. Bueno, como pregunta disparadora, para comenzar con la disertación de las buenas prácticas agrícolas, quise poner qué son las buenas prácticas agrícolas. Vamos a encontrar muchas definiciones de buenas prácticas agrícolas. En lo que respecta a esta temática, que es manipulación de alimentos, me pareció la más conveniente, que son todas las prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos productivos de las explotaciones agrícolas, que dan valor agregado y garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos y los productos no alimenticios. ¿Por qué me pareció importante este concepto o esta definición de buenas prácticas agrícolas? Ya que hace hincapié a la inocuidad y a la calidad de los alimentos finales, ¿sí? Es fundamental e importantísimo lograr un buen producto final como para que esa producción llegue a góndola o al consumidor final en perfectas condiciones, ¿no? ¿Qué pasa con estas buenas prácticas agrícolas? Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta número 5 del 2018, el 22 de noviembre de ese año, las buenas prácticas quedaron incorporadas al Código Alimentario Argentino. ¿Sí? Ahí tenemos la resolución conjunta entre Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimento y Bioeconomía. Al quedar incorporadas al Código Alimentario, tenemos que saber muy bien cuál es el objetivo primordial de este Código Alimentario, ¿sí? Que tiene como objetivo primordial la protección de la salud de la población, ¿sí? Entonces hace referencia directamente con una excelente calidad de la producción final y una inocuidad en los alimentos que producimos. ¿Qué pasa con estas buenas prácticas agrícolas? Desde el 2018, que se incorporaron al Código Alimentario, dicen que a partir del 2 de enero del 2020 pasan a ser obligatorias para la producción de frutas, y a partir del 2 de enero del 2021 para la producción de hortalizas. ¿Sí? Esto es lo que dice el reglamento, lo que está reglamentado. Hoy en día ya estamos en la parte obligatoria para la parte de frutas, estamos en el año que ya son obligatorias, pero es un año de transición donde el productor, el año que viene, al momento de renovar su RESPA, ya va a tener que tildar si hace actividades dentro de las buenas prácticas agrícolas o no. Y así sucesivamente se van a ir ajustando
año a año los controles sobre esta incorporación de buenas prácticas en los sectores productivos, ¿sí? ¿En qué se basan estas buenas prácticas? ¿Sí? Hay 7 estructuras fundamentales o 7 prácticas que las vamos a tocar. Vamos a tratar de profundizar todo lo que se pueda en cada una de ellas, siempre y cuando haciendo hincapié y fortaleciendo la parte de manipulación de alimentos. No olvidemos que es un seminario de manipulación de alimentos y sobre estas 7 prácticas podemos estar hablando mucho tiempo, así que si por ahí paso alguna de las prácticas como muy rápido, sepan disculpar, que es más que nada darle un formato de manejo y manipulación de alimentos. Con respecto a la primera parte, a la documentación obligatoria, tenemos 3 documentos que son importantísimos, como es el RESPA, el primero, Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, o todos lo conocemos como RESPA. ¿Qué hace el RESPA? El RESPA establece una asociación o integra todos los sectores, tanto del productor como de su predio, como de su producto final, ¿sí? Es una manera de tener un control o de tener una forma de monitorear cómo se vienen haciendo las prácticas y cómo interaccionan estas tres variables o estos 3 factores dentro del predio para lograr un producto como corresponde. El segundo documento, y es fundamental, este documento, el DTB, fíjense que tiene una fecha de vencimiento, por lo general dura muy poco, así que a prestar mucha atención en eso. Está la identificación del destino, código de cierre electrónico, datos del transportista. Lo importante de este documento es que tiene que acompañar siempre a la mercadería o al producto final que sacamos de la chacra, ¿sí? Por eso se llama DTB o documento de tránsito vegetal, ¿sí? Para transitar o para mover todo tipo de producción, tenemos que acompañarlo con su DTB. Y la emisión y utilización del DTB se va a realizar únicamente a través de un sistema integrado de gestión del documento de tránsito vegetal, se llama. Esta gestión del documento se hace solamente a través de la página web del SENASA, y como dato importante les quiero pasar es que necesitan clave fiscal para poder ingresar a gestionar este documento, ¿sí? El otro documento importante son los rótulos, etiquetas o fajas, ¿sí? Estos, por lo general, tienen que indicar cuál es el producto que se está trasladando o que está dentro del envoltorio, en este caso hay cajones, podemos tener cajas de cartones, bolsas de cebolla, por eso se habla de etiquetas, rótulos o fajas. También se tiene que indicar el grado de selección. El grado de selección es muy importante para cada tipo de producción final. Hay un grado de selección que ahora mis compañeros van a saber explicar. Para cítricos cómo es el grado de selección, para las hortalizas y así sucesivamente. Sí, es importante que indique el nombre del productor, el establecimiento y sobre todo y fundamentalmente el número de RESPA, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque este documento acompañado con el DTB más el RESPA es lo que a nosotros o a las autoridades les va a permitir darle trazabilidad al producto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con trazabilidad del producto? Que si yo tengo algún inconveniente en esta naranja que se ve acá en la imagen, en góndola o en un consumidor final, yo tengo algún inconveniente, yo puedo a través de este rótulo o faja que tengo disponible el número de RESPA, puedo saber en qué chacra o en qué productor se sacó esa producción final, ¿sí? Y a través de este documento con el RESPA y el documento de tránsito vegetal, puedo ir sabiendo la trazabilidad, o sea, yendo para atrás, paso a paso, dónde y por dónde y en qué momento pasó por cada lugar. Eso a mí me permite darle trazabilidad, o sea, hacerle un seguimiento hacia atrás para saber en qué momento ese producto pudo haber tenido algún problema de contaminación o algún problema de falta de selección. Bueno, eso con respecto a la parte de documentación. Con respecto a fitosanitarios, siempre los llamamos fitosanitarios porque son productos que protegen la sanidad de las plantas, también los suelen llamar agroquímicos, a mí me gusta llamarlos fitosanitarios.
porque siempre que se realice una correcta aplicación del producto, van a ser fitosanitarios, porque se utiliza para sanear a las plantas. Si yo hago una mala aplicación del producto, es muy difícil de que tengamos los resultados perfectamente. ¿A qué me refiero con hacer una correcta aplicación del producto? Que tenemos que conocer la ventana de aplicación, o sea, cuáles son las condiciones adecuadas de ese producto. Muchas veces hacemos aplicaciones dentro de invernáculos que tienen un clima en cierta manera que lo podemos manejar, o un ambiente manejable, que podemos nosotros controlar temperaturas, humedades, velocidad de los vientos. Pero cuando hacemos aplicaciones a campo, al aire libre, tenemos que esperar en el día, en esa media hora o una hora, cuando las condiciones sean las adecuadas, ¿sí? Por eso a mí me gusta llamarla ventanas de aplicación, porque es esa ventanita o ese momento en que las condiciones ambientales son las óptimas para hacer las aplicaciones correspondientes y que el producto llegue al objetivo como corresponde, ¿sí? ¿Cuáles son estas condiciones? Temperaturas no mayores a 25 grados, humedades relativas mayores que el 50%, velocidad del viento menos a 10 kilómetros por hora. Esto de la velocidad es fundamental, hay que controlar muchísimo y sobre todo si vamos a ser técnicos asesores, porque no tenemos que tener deriva, por favor, que el producto llegue al objetivo y no a lugares donde no tiene que llegar. La segunda parte de una correcta aplicación es una práctica que se está perdiendo muchísimo, que es la lectura de etiquetas o marbetes, donde podemos encontrar los elementos de protección personal y los tiempos o periodos de carencia, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué es el tiempo o periodo de carencia, lo vamos a encontrar en la etiqueta o en el marbete como TC, en su gran mayoría, que es el periodo de tiempo que debe transcurrir desde la última aplicación del producto fitosanitario hasta la cosecha del cultivo, ¿sí? Es un periodo que hay que respetarlo, sí o sí, y este periodo es específico para cada fitosanitario y cultivo. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que si ese producto no está autorizado para ese cultivo, no está autorizado por SENASA para ese cultivo, es muy difícil de que nosotros respetemos ese tiempo de carencia, porque no existe para ese cultivo ese producto, ¿sí? Bueno, siguiendo con el tema de fitosanitarios, y como último requisito para hacer una buena aplicación y un buen control a campo, tenemos los límites máximos de residuo, lo van a encontrar como LMR, que es la cantidad máxima de residuo de un plaguicida que está permitido legalmente en un alimento, ¿sí? Esto nuevamente, igual que el tiempo de carencia, está establecido por combinación individual de alimento con plaguicida, ¿sí? Esto es importante respetarlo y saber de que ese producto está habilitado y autorizado para ese cultivo, ¿sí? Para poder manejar bien los límites máximos de residuo y los tiempos de carencia. Vamos a tocar un poco la parte de etiquetas o marbetes. Estos son documentos que están aprobados legalmente por SENASA y acompañan siempre al productor. ¿Qué encontramos nosotros en una etiqueta, en un marbete? ¿Sí? Encontramos cuál es el producto que está contenido en el envase, encontramos los cultivos donde puede ser aplicado ese producto, las dosis y la forma en aplicarse, medidas de protección que debe utilizar el aplicador, y también podemos encontrar advertencias médicas en caso de que exista alguna intoxicación. Eso es lo que encontramos generalmente en una etiqueta o marbete, y por debajo encontramos una banda colorimétrica, ¿sí? Que hay veces que es verde, azul, amarillo, rojo. ¿Qué me quiere decir esto? La Organización Mundial de la Salud generó una clasificación donde los verdes, esta banda verde no es verde porque queda lindo en la etiqueta, nada más que, sino que me está indicando que es un producto que normalmente no ofrece peligro, ¿sí? Ven acá la clasificación. Si esto es azul, es más peligroso. Si es amarillo, es moderadamente peligroso, o sea, más que el azul, y así sucesivamente hasta lo extremadamente y altamente peligroso. Por lo tanto, ustedes fíjense como una etiqueta verde, que normalmente no ofrece peligros, tiene los famosos y bien conocidos pictogramas, que son pequeños dibujitos que están debajo, que son recomendaciones de cómo debe estar guardado el producto,
cuáles son los medios de protección del operario y cuáles son los mecanismos de aplicación que necesitan para este producto. Fíjense la cantidad de recomendaciones que hace un producto banda verde. Imagínense si estamos utilizando un azul, un amarillo o un rojo. Como para profundizar un poco más el tema de pictogramas, van a encontrar que los pictogramas son dibujos simples que comunican un mensaje sin palabra, que es un dibujo muy correcto, que se entiende muy bien, donde se plantan 4 estructuras. Primero, la forma en que hay que almacenarlo, la seguridad para el manipulador y su aplicación, la seguridad personal de cada uno y advertencias sobre riesgos ambientales. Esto es muy importante. Sobre el manejo de animales en el predio ya lo vamos a tocar, pero sobre todo si estamos en cercanías de laguna o napas freáticas o algo por el estilo que podamos generar contaminación, es muy importante conocerlo y observarlo. Con respecto a los elementos de protección personal, estas son imágenes que las van a tener ustedes cuando hagan los cursos, porque está dentro de los módulos de formador de formadores y de asesores BPA. Son imágenes que me parecieron muy importantes mostrarlas porque fíjense cómo el operario está utilizando toda la indumentaria de protección correctamente y hay 2 grandes diferencias. Este operario de la izquierda está haciendo aplicaciones en altura, ¿sí? Por lo tanto, protección en la cara, tanto en los ojos como en la boca y en la nariz, el traje correspondiente, bota, con el traje por fuera de la bota, y los guantes por fuera del traje. No olvidemos que si levantamos el pico de la pulverizadora, podemos ocasionar algún chorreado sobre el pico que puede ingresar dentro del traje y producir algún tipo de intoxicación o ingreso o contacto directamente con la piel. En este otro operario, él seguramente está haciendo alguna aplicación de herbicida acá. Fíjense cómo ya puso el traje por fuera del guante. No está mal, porque él está haciendo aplicaciones por debajo, o sea, las posibilidades de que exista un chorreado e ingrese directamente al contacto con la piel son difíciles. Pero me pareció interesante mostrarles porque a mi recomendación personal, yo pondría igualmente, por más de que es más incómodo, el guante por fuera, porque no olvidemos de que este pico y este guante se van a mojar en algún momento y en algún momento voy a tener que levantar el brazo para sacar la mochila y ahí podemos correr algún tipo de riesgo de ingreso de producto en contacto directo con la piel. Por lo tanto, esto no está mal, pero sería bueno que también lo ponga por afuera. Y esto es una imagen de cómo debe estar guardado los elementos de protección que se utilizan para la aplicación de agroquímicos, siempre bajo llave y con la cartelería como corresponde, indicando de que son trajes que se están utilizando para aplicación de fitosanitarios. La otra parte de los fitosanitarios es la parte de los envases vacíos. ¿Sí? Tenemos 2 tipos de envases, los clase A. Los clase A son todos los hidrosolubles, o sea, los productos o fitosanitarios que se disuelven en agua. ¿Sí? Estos llevan un procedimiento muy distinto a los clase B. Ahora ya vamos a ver los clase B. El clase A, que se disuelve en agua, hay que hacer el volcado dentro de la mochila o el tanque de la pulverizadora. Luego de gastar todo el producto o de volcar todo el producto, hay que llenarlo, llenar un cuarto el envase con agua limpia, agitarlo por 30 segundos y verter el contenido dentro de la mochila o del tanque. Esto hay que repetirlo 3 veces, que es lo que conocemos como triple lavado y perforado del envase. Les voy a hacer una apreciación importante. Este envase hay que lavarlo 3 veces, volcar en el tanque y perforarlo en el momento en que estamos preparando el caldo de la pulverización. Muchas veces hacemos el lavado, tiramos el envase, terminamos de preparar, hacemos la aplicación y después venimos a perforar o me olvidé de lavarlo. Bueno, es importante hacerlo ahí como para que ese envase vaya directamente a su depósito como corresponde y no tengamos después que estar enjuagándolo o perforándolo en otro lugar y que quede tirado por ahí. Con respecto a los envases clase B, estos no pueden ser sometidos al triple lavado ni perforados porque son productos que no se disuelven en agua, no son hidrosolubles. Entonces, al momento de terminar de utilizar ese producto, hay que taparlo fuerte y llevarlo al lugar del depósito. ¿Sí?
tanto el envase A, triple lavado y perforado, como el B, tienen que ser enviados directamente al centro de almacenamiento transitorio o CAT autorizado. Yo estoy trabajando en la localidad de Bellavista. Nosotros acá el CAT autorizado que tenemos está en Lavalle, que está trabajando correctamente, y hay un CAT que se está habilitando en Bellavista, en cercanías de la Ruta 100, en un galpón de la municipalidad. Están prácticamente por habilitar en poco tiempo. Así que vamos a tener dos posibilidades de lugares para enviar los envases. Algunas imágenes, cómo debe estar el depósito para esos envases, clase A, triple lavado y perforado, y clase B, tapados nada más, con la cartelería correspondiente, sobrelevado del piso para que no, en caso de una lluvia o una precipitación abundante, que no haya lavado que no haya escurrimiento, que tenga buena ventilación, en lo posible cerrado con un candado, y cartelería indicando de que hay peligro y que ahí se guarda veneno. Vamos a la tercera parte, al agua. El agua lo podemos dividir en dos estructuras: el agua que se va a utilizar para consumo humano o agua potable, ¿sí?, de uso domiciliario. ¿Qué hacemos con respecto al agua? Es fundamental e indispensable tener un estudio o un análisis de agua, ¿sí? Para el agua potable, lo que se va a utilizar para consumo humano o para lavado de frutas, también no nos olvidemos que estamos hablando de manipulamiento de frutas, y para eso necesitamos lavar la fruta. En el caso de que haya que lavar, hay que utilizar agua potable, ¿sí? Esta agua potable tiene que ser sometida a un análisis donde lo que uno como productor o como técnico tiene que recomendar es que se pida un análisis físico-químico, microbiológico y de sustancias inorgánicas, ¿sí? En físico-químico tenemos color, olor, turbidez. La parte química tenemos el pH siempre entre 6,5 y 8,5. Y lo que es microbiológico, ausencia obviamente de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. En sustancias inorgánicas tenemos arsénicos, cloruros, dureza total, plomo. Generalmente estos datos ya te tiran los laboratorios. Con respecto al agua para uso agrícola, se utiliza para riego y lavado de equipos, instrumental preparado para solución de fertilizantes y productos fitosanitarios, prevención de heladas e instrumentales utilizados en trabajo de campo, ¿sí? Lo fundamental de este agua es que esté libre de contaminaciones fecales, tanto humanas como animales, o de sustancias que puedan contrarrestar ese efecto de inocuidad en las herramientas que estamos utilizando. Obviamente tiene que haber ausencia de Escherichia coli, parásitos, shigella, metales pesados, arsénico, cianuro. Con respecto a cultivos hidropónicos, también hace referencia al tema del agua. Es que en el caso de los hidropónicos se debe cambiar con frecuencia este agua, y cuando se utiliza agua reciclada, estas deben someterse a un tratamiento microbiano y químico. En los dos casos es fundamental hacer un uso eficiente, seguro y racional del agua. No nos olvidemos nunca de que el agua es un recurso escaso y hay que utilizar siempre agua segura, libre de todo tipo de contaminación. El agua contaminada altera y afecta la inocuidad y calidad de los alimentos que producimos, ¿sí? Por más bien que hagamos toda la práctica de manipulación de alimentos, si estamos utilizando un agua que no está analizada o que no sabemos en qué condiciones está, es muy difícil, pero muy difícil lograr una inocuidad completa en la producción final. Con respecto a manipulación, tenemos la parte de higiene personal y la parte de higiene de las instalaciones. Vamos a hacer un poquito hincapié a la parte de higiene personal, que es fundamental cumplir con las pautas de higiene básica en la manipulación de hortalizas y frutas. ¿Qué me dicen a mí estas pautas de higiene básicas? ¿Sí? Que tanto los trabajadores, incluyendo los supervisores y todo el personal, deben contar con libreta sanitaria expedida por una autoridad sanitaria competente y con validez en el territorio nacional. Tienen que recibir capacitaciones especialmente en las técnicas de cosecha y prácticas de salud e higiene.
tienen que usar indumentaria especial, o sea, redesillas, cofias, delantales, botas, trajes, etc. Y mantener un adecuado aseo personal y buenos hábitos de conducta en higiene en el área de trabajo. ¿A qué me refiero con mantener un adecuado aseo personal? A que se tiene que lavar las manos antes de empezar a trabajar, se tiene que lavar las manos inmediatamente después de utilizar el sanitario. El personal no debe comer, no debe fumar o escupir en áreas de proceso, no toser, no estornudar sobre los productos, ¿sí? Y si tenemos algún personal que tiene alguna lesión notoria en la piel o tiene algún síntoma de enfermedad o alguna sospecha que puede padecer algún tipo de enfermedad, se tiene que suspender el contacto directo con la producción, ¿sí? Esas son las pautas fundamentales para la higiene básica del personal. Con respecto a higienes de las instalaciones, vamos a hacer más que nada hincapié en lo que es sanitarios y comedores. Con respecto a higiene de las instalaciones, hay ciertos requisitos que se deben cumplimentar para asegurar la inocuidad de los alimentos. Los trabajadores deben disponer sí o sí de baños limpios e instalaciones para el lavado de las manos en lugares cercanos a su trabajo, ¿sí? Que incluyan los materiales necesarios como jabón y toalla. Fíjense acá en la imagen de la izquierda tenemos una canilla y tenemos una duchita de mano por cualquier cosa que tengamos alguna emergencia de intoxicación o de contacto directo con algún producto. Esto es una ducha de emergencia que está, fíjense, por fuera del depósito de los agroquímicos, con toda su cartelería correspondiente, ducha de emergencia con lavaojos. Eso es fundamental. Cualquier derrame que tenga el personal tiene directamente el sistema para poder higienizarse. Bueno, la ubicación de los baños debe ubicarse siempre en lugares donde no tenga posibilidades de contaminar fuentes de agua superficiales. Debe contar con toda la cartelería que indique claramente lavarse las manos antes de manipular los alimentos. Fíjense como acá siempre está indicando la cartelería como corresponde. Y con respecto a higiene en las instalaciones de los comedores, los trabajadores deben disponer de un área para comer y almacenar sus alimentos, ¿sí? Como así también lavados y agua potable para beber. Es fundamental que todas las instalaciones establezcan un programa de control de plagas para estos lugares y para los sectores de los sanitarios, ¿sí? Con respecto a instalaciones, tiene que haber un control de plagas para todos estos lugares. Si pasamos a la quinta parte, a la parte de animales en el predio, a mí por lo general no me gusta hablar de animales en el predio, sino hablar de manejo de animales en el predio, porque hay animales que son imprescindibles para el trabajo cotidiano o como para seguridad, como los perros. Entonces hay que aprender a manejarlos, donde la salud de los animales no es simplemente la ausencia de enfermedades, sino que se encuentra vinculada a su buen estado general, lo que se conoce como bienestar animal, ¿sí? ¿Y qué establece el Código Alimentario Argentino con respecto al manejo de animales? Que se debe impedir el ingreso de animales a las áreas cultivadas, ¿sí? Y a zonas de manipulación de productos cosechados. Se debe impedir también el ingreso de animales domésticos, de granja y otros animales de trabajo que no estén cumpliendo actividades, a través de prácticas que eviten su entrada o proliferaciones y acercamientos, ¿sí? Todo animal que no esté cumpliendo una actividad tiene que estar prohibido su ingreso al área de producción. En el caso de que el animal esté cumpliendo alguna actividad, estos deben estar sanos, vacunados y desparasitados, ¿sí? Este es un cuadrito que me gusta mucho porque es una interacción entre el bienestar animal, aplicaciones de buenas prácticas y medidas de bioseguridad. Me permite lograr lo que yo llamo manejo de animales en el predio, ¿sí? Que me permite tener ciertos animales que cumplan sus funciones. Bueno, vamos a la sexta parte, espero venir bien de tiempo.
La sexta práctica es la parte de fertilizantes y enmiendas orgánicas. Acá hay dos estructuras muy fuertes y muy bien marcadas, que son los fertilizantes orgánicos, enmiendas o sustratos adquiridos a terceros, utilizados en las actividades de producción primarias contempladas en la presente, deben estar registrados en el SENASA. Todo fertilizante que yo compre o que yo incorpore a mi sector de producción tiene que estar autorizado por SENASA. Y todo fertilizante orgánico y enmienda orgánica que yo produzca o que incorpore en la chacra tiene que pasar por un proceso de compostaje, ¿sí? U otros procesos que minimicen el riesgo sanitario. ¿Qué quiere decir esto? El compostaje es un proceso donde yo genero o permito que se produzcan todas las etapas de mineralización que corresponde a cada materia orgánica y ese nutriente me queda disponible para la planta. No está permitido incorporar a la zona de producción tierra de corral, o sea, materia fecal fresca de animales, materia guano de gallina directamente, no. Eso no se puede, no está más autorizado, eso tiene que ir a un compostaje, a un proceso de mineralización correspondiente, como para que yo, lo que estoy aplicando en mi chacra o en mi área de producción, son nutrientes para el cultivo y no materia fecal que puede contaminar a mi producción, ¿sí? De ahí sale este cartel que lo puse en rojo y bien grande, donde dice que se prohíbe expresamente la utilización de residuos provenientes de sistemas cloacales y pozos sépticos, como enmiendas orgánicas, así como el uso de enmiendas orgánicas sin tratamiento, ¿sí? Eso está prácticamente prohibido. Y la última parte de las buenas prácticas agrícolas es la asistencia técnica, importantísimo y fundamental, porque hay mucho personal que se está capacitando y se está preparando, desde profesionales como formador y formadores, asesores de BPA, como son los técnicos, y futuros implementadores que todas las localidades tienen que tener, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer como asistencia técnica, cualquier inconveniente que tengamos, recurrir a la Dirección de Producción Vegetal, que es dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia de Corrientes. Este es el organismo aplicador de las buenas prácticas agrícolas. Las oficinas de SENASA más cercanas que tengan en su localidad, y el INTA, en nuestro caso, la agencia de Bellavista o la experimental. Acá contamos con técnicos, en su gran mayoría nuestra agencia, en su gran mayoría ya han hecho el curso de formador de formadores y están terminando la parte de implementación. En el área de la experimental también tenemos gran capacidad y muchos profesionales que ya han terminado y ya son implementadores, como formador de formadores y asesores, ya están trabajando a partir de este año en lo que es buenas prácticas agrícolas. Y por último, tenemos en la web, por el Registro Público Nacional de Implementadores de BPA, ¿sí? Les voy a dejar el link. Si ustedes buscan en el Google, ponen estos datos, Registro Público Nacional de Implementadores, o clican en ese link que le accedí ahí, los va a derivar a una página, que es la página del SAIPA, donde podemos disponer de la lista de todos los implementadores que tenemos en nuestra localidad, ¿sí? Acá tenemos su credencial, su número credencial, apellido, nombre, título, tanto los alumnos de terciarios que están tomando esta capacitación y que van a hacer los cursos de asesores de BPA, pueden acceder a esta lista y van a poder formar parte de esta lista el día que hagan implementaciones y que se transformen en implementadores, ¿sí? La capacitación es fundamental y buscar asesoramiento autorizado también es fundamental. Por lo tanto, la posibilidad de acceder a esto que está colgado en la web, en la página, donde nosotros podemos filtrar por localidad, por provincia o por nombre y apellido, y tenemos la disponibilidad de los implementadores en la zona. No se olviden que hay muchos implementadores que trabajan en el área de privado o son ingenieros que trabajan por su cuenta, que hicieron el curso y son implementadores. Así que también tenemos disponibilidad de ese tipo de personal capacitado. Así que con esto, desde la Agencia de Extensión de Bellavista, le damos el agradecimiento por la invitación. Y bueno,
Te paso la palabra, Joselo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Facundo. Muy buena la presentación. Te olvidaste de prender la cámara, nos dejaste con las ganas de verte, pero no hay drama. Para el espacio de preguntas, al final prenderla, así te ve la gente. Bueno, les cuento que tenemos muchísima audiencia muy variada. Tenemos gente de varios puntos de la provincia, de Curuzucuatía, Lavalle, Goya, Corrientes, Corrientes Capital, Itatí, Tatacuá e Ituzaingó. También gente de Formosa, de Laguna Blanca, y de Entre Ríos, de Villa Paranacito e islas del Ibicuy. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la audiencia les digo que al final vamos a tener un espacio de preguntas, así que vayan pasándolas al chat del canal de YouTube, que vamos a ir anotando para pasárselas a los especialistas al final de la charla. Vamos a seguir con los temas más específicos relacionados, en este caso, al manipuleo de frutas y hortalizas en momento de producción, cosecha, empaque e industria. Empezaremos por los citrus. Nos va a brindar una charla el ingeniero Andrés Ramírez. Él es egresado de la Facultad de Agronomía de la UNE, doctor en Estudios Sociales Agrarios, Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un postdoctorado en Difusión y Adopción de Tecnologías en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente se desempeña como coordinador de desarrollo de la experimental del INTA de Bellavista, con activa participación en el grupo Citrus de dicha experimental. A nivel docente se desempeña como profesor interino en las materias de práctica 3 y gestión de la calidad de la Tecnicatura Superior Frutihortícola de Bellavista. Andrés, si tenés tu presentación, te damos la bienvenida y adelante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes para todos. Es un gusto y gracias por invitarme a estas jornadas. Como decía Joselo, voy a trabajar, ¿no es cierto?, en lo que es manipulación de cítricos, para lo cual quiero, ahí está el correo por si alguno después quiere hacer alguna consulta o alguna inquietud. Comenzaría con lo que es la fuente de Feder Citrus, ¿no es cierto? En el año 2018 habla de 135.000 hectáreas implantadas con cítricos en la República Argentina, de las cuales ustedes podrán ver de que nuestra provincia, en particular Corrientes, figura en tercer lugar. Primero está Tucumán, segundo la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Y por último Corrientes en lo que es la producción nacional de cítrico, lo cual rescata, ¿no es cierto?, la importancia de esta actividad en nuestra provincia con dos grandes zonas citrícolas, la región del río Uruguay centro y la región del río Uruguay, perdón, y la región de Bellavista y centro de la provincia. En lo que respecta a algunas generalidades de los cítricos, ¿no es cierto? Esto rescaté lo mismo que en la producción hortícola. Son medianamente perecederos según condiciones de almacenamiento, pueden estar hasta 3 o 4 meses en cámaras de frío, ¿no es cierto?, depende de la variedad. Pueden tener distintos destinos, mercados frescos, ya sea interno o exportación, e industria. Unas cosas que también, como va a destacar ahora mi compañero Roberto Pacheco en el tema hortícola, también en el caso de cítrico, la calidad se logra en el campo. Y la post cosecha se encarga de mantener la calidad, no la mejora. O sea, una fruta de mala calidad nosotros no podemos mejorarla, digamos. No hay forma en todo lo que sea post cosecha y en la parte posterior a la cosecha en sí misma. Mi exposición, que va a ser breve, 15 minutos aproximadamente, va a trabajar en lo que es de cosecha en adelante. O sea, como decía recién Facundo, digamos, en lo que es la producción citrícola hay una serie de cosas para hacer, pero básicamente me interesa trabajar en lo que es la manipulación de la fruta una vez que está madura, ¿no es cierto? Como decía, tenemos básicamente tres destinos en lo que es la producción cítrica, lo que es la industria cítrica, básicamente como jugo concentrado y aceite esencial, que son los que se producen, lo que es exportación a diferentes lugares del mundo, y lo que es mercado interno, ¿no es cierto? Esto rescaté, ¿no es cierto?, de gente de la Universidad Regional de La Plata, donde habla de un pequeño esquema de lo que es digamos, la cadena citrícola,
partimos de lo que es investigación y desarrollo de plantines en vivero, son plantines libres de virus, ¿no es cierto?, que se multiplican en un esquema ahora controlado, entre comillas, por SENASA y NACE, ¿no es cierto?, en la cual el INTA tiene una activa participación para lograr plantines bajo cobertura libres de, digamos, distintas enfermedades, en particular el HLV, que es una enfermedad muy seria, ¿no es cierto? Una vez que tenemos la cosecha, ¿no es cierto?, esa cosecha, como dice el pequeño diagrama, que lo vamos a comentar un poquito más en detalle, se va a la descarga, ahí se produce una selección, lavado, y acá, ¿no es cierto?, como decía, de un esquema muy básico, iría a lo que es jugo concentrado y producción de aceites esenciales. Hay una alternativa acá para lo que es, digamos, industrialización, que es el cremogenado, que significa prensar toda la fruta con cáscara, semilla o viejo, ¿no es cierto?, pero da un jugo de bastante mala calidad y la verdad que cada vez se está usando menos, ¿cierto? Hoy por hoy prácticamente todas las industrias producen jugo concentrado, aceite esencial. Y lo que es, ¿no es cierto?, lo que es fruta para fresco, que en este caso, como decía, puede ser mercado interno en diferentes lugares o mercado de exportación en diferentes destinos del mundo. Ahora, algunas cosas importantes, ¿no es cierto?, respecto a lo que es cítrico, de la calidad de los cítricos, que tenemos dos grandes, digamos, aspectos, uno que es la calidad externa y otro la calidad interna. En lo que es la calidad externa, nosotros tenemos que la fruta de calidad debería tener ausencia de daños, o sea, en categorías comerciales, y en ese aspecto, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que diferenciar lo que son daños no evolutivos y superficiales, como puede ser un rameo, ¿no es cierto?, como en este caso, que a veces se produce por una rama, por una hoja, un golpe de piedra, ¿no es cierto?, que en realidad, en este caso, si es como una naranja, ¿no es cierto?, esa naranja se pela y entonces el daño es más estético, ¿no es cierto?, desmejora la estética, pero no la calidad interna de la fruta, como después vamos a ver más adelante. En cambio, tenemos otros daños, ¿no es cierto?, que son por ahí un poco más importantes, que son los daños evolutivos, como pueden ser algunas manchas producidas por enfermedades, penicilio, ¿no es cierto?, que estos son más complejos. ¿Por qué? Porque deterioran la fruta, ¿no es cierto? O sea, acá la fruta, digamos, se va deteriorando hasta que se descompone totalmente. En lo que es la calidad interna, nosotros tenemos lo que es el sabor, color y textura, ¿no es cierto? En sabor, nosotros privilegiamos lo que son los azúcares, los ácidos orgánicos, acidez, frescura, algunos compuestos amargos, como la naranjina, ¿no es cierto?, que es esa parte blanca que suele tener el pomelo. Todos consumimos un pomelo alguna vez y tiene esa parte blanca que es amarga, ¿no es cierto?, inclusive que esto a fines industriales trae algunos problemas. El aroma característico de la variedad que estamos trabajando, los volátiles de fermentación, que, bueno, que producen a veces deterioro del sabor, el color, que están asociados a carotenoides y antocianinas, hay que ver, ¿no es cierto?, los cambios de color que podemos tener, y la textura de la fruta. La fruta tiene que estar turgente, ya tiene que dar una imagen de fresco. Frutas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos blandas, con una mala textura, digamos, ya se desmerece comercialmente. Ahora, hay una cosa que es sumamente importante respecto a los cítricos, ¿no es cierto?, que es cómo nosotros logramos que esa fruta esté madura. Los cítricos, ¿no es cierto?, si nosotros los clasificamos en función del comportamiento respiratorio durante la maduración, son no climatéricos, contrariamente a lo que pasa con otros frutos que son climatéricos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una banana, una palta, uno puede sacarla, ¿no es cierto?, y dejarla en la sombra, ¿no es cierto?, y después esa fruta adquiere, digamos, una maduración y se hace palatable y se hace rica para comer, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de los frutos cítricos, son frutos no climatéricos, es decir, al momento que nosotros retiramos esa fruta de la planta, esa calidad interna, digamos, no continúa avanzando. Nosotros, tanto la mayoría de los cítricos, digamos, naranja, lima, pomelo, limón, mandarinas, puede mejorar a lo mejor su aspecto externo, ¿no es cierto?, con cámaras de maduración, pero la calidad interna ya no mejora. O sea, la fruta no es que madura con el tiempo, se vuelve más dulce, ¿no es cierto? Ahí destaco esto por la importancia de que vamos a ver ahora un poquito más adelante,
de la maduración en planta. Los cítricos tienen que madurar en planta, ¿no es cierto? De otra forma no llegamos a tener una calidad palatable con toda su expresión, ¿no es cierto?, de sabor, de color que nosotros, color tanto externo como interno que nosotros necesitamos. ¿Cómo podemos medir esa madurez? Aparte del color, ¿no es cierto?, que tenía un cuadro acá, pero lo saqué, pero ahí van a ver ahora que dejo bastante bibliografía en el tema, autores, gente, técnicos que trabajaron mucho en esto. Hay escalas de color, pero en la parte interna, ¿no es cierto?, nosotros medimos por el porcentaje de jugo que tiene y por lo que se llama ratio, ¿no es cierto? El ratio es la relación sólido-soluble-acidez. En otras palabras, sería la cantidad de azúcar que tiene y la acidez. Esto se divide, ¿no es cierto? Y entonces, inclusive hay parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino que establecen de que las frutas deberían tener un determinado ratio y un porcentaje determinado de jugo para su comercialización. Por ejemplo, recuerdo naranjas, las más comunes, se habla de ratio 7, ¿no es cierto? Si tiene menos de 7, esa fruta no está apta para el consumo y no lo permite el Código Alimentario Argentino. Cuando ese valor sea más alto, significa que es más palatable simplemente porque tiene más azúcar o tiene menos acidez, ¿no es cierto? Hay naranjas, por ejemplo, que podemos tener ratio 14, 15, 17, cuando está realmente su punto justo, y son muy agradables para el consumo, o sea, mantienen esa acidez típica de los cítricos, por algo los españoles los llaman agrios, pero con una relación de azúcar, ¿no es cierto?, que la hacen muy palatable. Yendo directamente a lo que es cosecha y manipulación, esta es una foto de una quinta comercial acá muy cerquita de Bellavista. Tenemos que tener muy en cuenta, ¿no es cierto?, lo que son los contaminantes. Un poco como decía Facundo en la charla anterior, nosotros tenemos que evitar la contaminación, ¿no es cierto?, en lo que es cosecha en adelante. Esos contaminantes pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los contaminantes físicos, por ejemplo, fragmentos de vidrio, maderas, piedras, ¿no es cierto? Acá entraría también un anillo, un aro, ¿no es cierto? Una piedra. Imagínense que ustedes, estamos trabajando con alimentos, ¿no es cierto? Si bien esto muchas veces va a un galpón de empaque, ¿no es cierto?, que se encarga de hacer una selección, limpiar esta fruta, pero desde la cosecha misma nosotros tenemos que evitar ese tipo de cosas. Contaminantes químicos, ¿no es cierto?, aditivos, tóxicos, lubricantes, ese tipo de cosas, que particularmente en el caso de los cítricos, por ahí más se producirían en lo que es el galpón de empaque, con algún producto que a lo mejor no está, digamos, bien, es difícil que ocurra, pero hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que podemos tener algún tipo de contaminación. Y biológicos, virus, bacterias, hongos y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Ahora yo les voy a mostrar unas fotos, la mayoría de ellas antes de que apareciera el coronavirus, y ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que la gente estaba trabajando sin barbijo, cosa que ahora, ¿no es cierto?, seguramente no debería ocurrir, ¿no es cierto? Deberíamos trabajar todos con barbijo porque, como decía Facundo, estamos trabajando con alimentos y no podemos contaminar de ninguna manera, ¿no es cierto?, ese tipo de mercadería. La cosecha en sí misma, ¿no es cierto? Hay dos grandes formas de cosechar. Una es con tijera, con alicate de cosecha que se llaman. Fíjense el detalle, ¿no es cierto? Son tijeras muy chiquititas. La verdad que tienen una tecnología importante, ¿no es cierto? Ustedes mirarán, son muy pequeñas, por ahí las curvas están hacia arriba, cosa que cuando uno apoya en la fruta no se lastime, ¿no es cierto? Fíjense el detalle acá de este gajito así para pequeña protuberancia a la tijera para que caiga bien en la mano. También puede ser cosecha a mano, ¿no es cierto? Lo que es exportación o mercado fresco, se trabaja con este tipo de alicates, y lo que es fruta de industria o, digamos, mercado interno, se suele cosechar a mano, ¿no es cierto? Depende, obviamente, mucho de la fruta, ¿no es cierto? Una mandarina que es más frágil, ¿no es cierto?, es más fácil cosechar con tijera, porque si cosechamos a mano podemos tener problemas con la cáscara. Y esa fruta va, ¿no es cierto?, a un cosechero. Yo puse esta foto, ¿no es cierto?, esta es un trabajo de la gente del INTA de Concordia, porque hay diferentes tipos de bolsas o chalecos cosecheros, ¿no es cierto?
Este tiene la particularidad que tiene una cierta estructura, ¿no es cierto? Porque si fueran unas bolsas, esa estructura la da la propia fruta y se produce un aplastamiento, ¿no es cierto? Esto fíjense que tiene como una estructura plástica y hace que la fruta, ¿no es cierto?, no se golpee, no se estropee cuando la cosechamos. Ahora, esa fruta, así como la cosechamos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente ahora vamos a ver, hay dos alternativas. Esto es, el cosechero va, ¿no es cierto?, coloca en unos carros que llevan estos fines, que aproximadamente están entre 350 y 400 kilos. La fruta después, ¿no es cierto?, es cargada a los camiones, como en este caso, con autoelevadores o tractoelevadores, ¿no es cierto?, que están diseñados para el trabajo en campo. Esto es lo que se está imponiendo mucho ahora, ¿no es cierto? Antes se trabajaba con lo que era cajones cosecheros, como en este caso acá. Hay muchos productores chicos que lo siguen haciendo, pero estos cajones pesan alrededor de 40 kilos de fruta. Imagínense la fruta más el peso del cajón. Esto, si hay que cargar un camión, ¿no es cierto?, se complica, ¿no es cierto? Es un trabajo pesado. Para que tengan idea, a veces el mismo tiempo que demoramos en cosechar para la carga de un camión es ese tiempo que demoramos para cargar el camión, ¿no es cierto? Se demora mucho. Los vines cosecheros tienen la particularidad que se trabaja todo con herramientas y es mucho más, digamos, más humano para la persona que está trabajando, porque para los que son de la zona conocen, ustedes por ahí algunos están un poco más lejos, pero hay que trabajar acá a veces con 40, 42 grados, ¿no es cierto?, de temperatura, 8 horas no es fácil. Lo que es la manipulación, una vez que esos vines particularmente llegan al galpón de empaque, es muy común y es aconsejable, ¿no es cierto?, que pase por este lavado, esta ducha que se llama drenched. Este drenched cada vez se impone más en los galpones de empaque y lo que hacen, ¿no es cierto?, es lavar la fruta generalmente con una solución con hipoclorito de sodio y algún desinfectante, ¿no es cierto?, y algún fungicida. Habíamos ido con alumnos de la Tecnicatura de Fruto Hortícola el año pasado en Chajarí, pudimos ver, tiene la particularidad que el agua, ¿no es cierto?, que cae sobre los vines, se vuelve a recoger, se filtra y otra vez se vuelve a utilizar, ¿no es cierto? Una vez que se hace ese lavado, se deposita, ¿no es cierto?, en el galpón de empaque y ahí se produce volcado en la línea de empaque. Ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, algunas fotos, cómo esa fruta cae generalmente en agua para que se estropee lo menos posible, ¿no es cierto?, a otra ducha, ahí se lava y pasa a un proceso de selección. Ahí está la foto que yo les decía, cómo la fruta acá atrás estarían los vines, cae en agua, ¿no es cierto?, para que se produzca el menor golpe posible. Ahí pasa por esta cinta, ¿no es cierto?, se lava, pasa a un proceso de selección, donde generalmente son mujeres las que trabajan, porque tienen más capacidad para estar prestando detalles, ¿no es cierto?, a los problemas en la selección. El hombre, por ahí tenemos el problema que nos distraemos más, ¿no es cierto? Y ahí pasa, ¿no es cierto?, a lo que sería al empaque propiamente dicho, ¿no es cierto? Ahí que yo les decía, hoy por hoy con los protocolos de COVID, evidentemente acá estarían faltando, ¿no es cierto?, las máscaras para los barbijos, ¿no es cierto?, para su trabajo. Como decías, diferentes destinos, ¿no es cierto? Nosotros después de la selección tenemos lo que es fruta para el mercado interno, lo que es exportación, y aún en el propio galpón de empaque tenemos algún excedente de fruta que va a la industria, ¿no es cierto? Por más cosecha selectiva que nosotros hagamos, siempre tenemos descarte, ¿no es cierto? Generalmente podemos elegir, y como decía en las primeras diapositivas, la selección, la calidad, digamos, no la podemos hacer en el galpón de empaque, podemos hacer una buena cosecha, y para que tengan idea, a lo mejor una cosecha selectiva muy buena da un 50-60% para exportación, un 20-30% para mercado interno, y un 10-15% que siempre va a industria, ¿no es cierto? Algunos aspectos importantes para relacionar lo que es manipuleo de fruta con la charla que dio Facundo recién.
¿Qué es lo que nosotros tenemos sumamente importante en lo que es cosecha en adelante de la fruta cítrica? El agua potable, como por ahí en un pasaje dijo Facundo, el agua para los galpones de empaque tiene que ser potable. No podemos usar agua, digamos, de uso agrícola. ¿Por qué? Porque en este caso estamos manipulando con alimentos, ¿no es cierto? Tienen que hacerse los análisis una vez por año y tiene que tener todas las características para que sea un agua potable, o sea, un agua para consumo humano. Las buenas prácticas de higiene y aseo personal que nombraba también Facundo, ¿no es cierto? Los baños, lavado de manos, ¿no es cierto? Antes de comenzar a trabajar, después de ir al baño, después de consumir alimentos que no se pueden hacer en ese mismo lugar. La ausencia de animales en el empaque, ¿no es cierto? Sumamente importante. Es muy común, ¿no es cierto? Lamentablemente ver en galpones de empaque que están trabajando para exportación, animales, perros, domésticos, todos nos gustan, ¿no es cierto? Pero no deberían estar ahí porque es la última etapa, ¿no es cierto? Para de ahí ya va al consumidor. Y lo que es la capacitación, que creo que lo que estamos haciendo acá, que es sumamente importante, ¿no es cierto? La capacitación es importante en todos los eslabones, desde el operario que está cosechando la fruta hasta el propietario, el técnico, el camionero, todos tenemos que estar capacitados porque muchas veces, ¿no es cierto?, los errores se cometen por no conocer, ¿no es cierto? Esto rescato la importancia de estas charlas por ese tipo de cosas. Acá, como les decía, dejo varias bibliografías, ¿no es cierto? Seguramente esto va a quedar para que ustedes puedan consultar. Hay gente que trabajó mucho en esto, hay mucho material muy interesante. Y la verdad que se pone a leer uno y bueno, simplemente es eso. Espero haber cumplido con mi tiempo. Muchas gracias y bueno, después quedo para las próximas preguntas cuando finalice la charla. Muchísimas gracias, Andrés. Muy clara tu presentación, muy amena. Les recuerdo a la audiencia que vayan pasando sus dudas, sus preguntas al chat del YouTube para responderlas al final. Vamos a pasar a lo que es la manipulación de las frutas o de las hortalizas en cultivos hortícolas. Nos va a acompañar y nos va a brindar su charlita Roberto Pacheco. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene un magíster en cultivos intensivos en la Universidad Nacional del Litoral y es docente universitario egresado de la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste. Trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria de Bellavista, de INTA, desde el año 2006 como técnico investigador, con una especialidad en cultivos de tomate y pimiento bajo invernadero plástico y cultivo de frutillas semi-forzado a campo. Es responsable del módulo de capacitación en uso seguro y responsable de agroquímicos, buenas prácticas agrícolas y estructuras y manejo climático de invernaderos. Además de todo esto, tiene algunas otras especialidades que no las puso en el currículum, pero que después se las contaremos si nos queda un ratito al final de la charla. Roberto, por favor, tu presentación. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, Joselo. Bueno, y muchísimas gracias a la organización, al PROCADIS, al Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, bueno, por darnos este espacio justamente para poder compartir un poco la experiencia que tenemos nosotros en el tema fruta y hortícola acá en la región, digamos, porque hacemos referencia sobre todo a lo que sucede en la provincia de Corrientes, ¿no es cierto? Vaya a pasar a como... Bien. Como bien lo dijera Joselo, yo voy a trabajar sobre lo que es manipulación de hortalizas, haciendo hincapié sobre todo en las hortalizas que se producen en nuestra región, ¿no? Porque si bien la gama de hortalizas que hay en el mercado es grandísima, nosotros tenemos una especialización muy importante en ciertos productos y por lo cual voy a hacer hincapié en ello, ¿sí? Bien, una característica o generalidades, esto sí es para todas las hortalizas en general, para que tengan una idea. Las hortalizas tienen varias características. Por un lado, son altamente perecederas, es decir, su vida post cosecha
está muy limitada y obviamente que depende muchísimo justamente del manejo y la manipulación que le realicemos, ¿no? Otra característica, la calidad de nuestras hortalizas se logra en el campo, es decir, la calidad máxima que nosotros lo logramos, la logramos en el campo, en el momento de cosecha. A partir de allí, justamente por ser altamente perecederas, esta calidad va disminuyendo y si nosotros no logramos mantenerla, por eso el punto que sigue, no vamos a obtener o no vamos a llegar con un producto al consumidor en las mejores condiciones, ¿no? Otra característica que tiene también las hortalizas en Argentina, que son de consumo interno casi exclusivamente, salvo algunas que son, digamos, que se exportan en gran proporción, por ejemplo, lo que es poroto seco, en un 50% de las exportaciones de hortalizas, el ajo, la cebolla y los otros que aparecen como por ahí algo de papa, perdón, algo de tomate, pero muy poco, ¿sí? Y con alta dependencia, sobre todo, de nuestro vecino país, Brasil, es decir, nuestras exportaciones son justamente a este país vecino. Por otro lado, también se utilizan diferentes tipos de envases, no ha habido una gran evolución, ¿no es cierto?, o avances justamente en lo que es envases para hortalizas, todavía se siguen utilizando cajones de madera, que justamente por el tipo de material que son muy rústicos y en muchos casos terminan afectando la calidad porque le generan magullones, golpes, heridas a nuestras hortalizas que después obviamente tienen que llegar al plato del consumidor, ¿sí? Bien, nuestros destinos, esto como para que vean un poco, los mercados nacionales. Hay diferentes mercados, hay mercados muy grandes, por ejemplo el Mercado Central de Buenos Aires, que sería el mercado más grande que tenemos a nivel nacional, y el de mayor justamente, digamos, que está ubicado en un núcleo de alto consumo, como es Buenos Aires, obviamente, pero también tenemos el Bécar, el 3 de febrero, y después tenemos mercados regionales de gran importancia, ¿no? Es decir, tenemos Corrientes, por ejemplo, tenemos Resistencia para nuestra zona, Formosa, Posadas, que son mercados de gran consumo porque tienen justamente ciudades capitales con mucha población y por lo cual nosotros como productores hortícolas en nuestra zona nos importa mucho su abastecimiento y obviamente de productos de calidad, ¿no? Bien, con respecto a la cosecha, por ahí voy a hacer referencia mucho a lo que es tomate y pimiento, que son los dos cultivos bajo invernadero más importantes en Corrientes. También voy a hacer referencia a la frutilla, que también somos muy importantes y tenemos una empresa, una fábrica digamos, ¿no?, en la zona que industrializa nuestros excedentes de frutilla. Y después voy a ir mostrando algunas fotitos, obviamente, de algunos otros productos, ¿no? Pero normalmente la cosecha de nuestras hortalizas, que sería el primer eslabón de la cosecha y post cosecha hasta el consumo final, se realiza normalmente a mano, ¿sí? Son cosechas manuales, se van colocando en este tipo de canastos, que son canastos cosecheros, ¿sí? Luego son volcados a cajones, ¿sí? En este caso quise colocar los dos cajones porque este grande es el cajón cosechero, que le decimos nosotros, o cajón raso, ¿sí? Mientras que el que vemos acá al lado es el cajón torito, que ya es el que iría embalado con destino a mercado, ¿no? Entonces, hay un pasamano, ¿no es cierto? Primero se coloca acá, luego se vuelca en un cajón, de este cajón va a la sala de empaque y de ahí pasa recién a un cajón más chico o también otros tipos de envases, ¿sí? Es decir, el manipuleo, digamos, el manoseo que tiene esta fruta, obviamente en los distintos, y el golpe que tiene el golpeteo, digamos, justamente de pasar de un envase o de un lugar a otro, genera también obviamente una pérdida de calidad de nuestra fruta, ¿no? Acá vemos otros tipos de cajones, por ejemplo, en el caso de berenjena, son cajones plásticos en vez de madera. Por ahí quizás son mejores justamente porque al ser plástico no tienen esos bordes tan marcados, por lo cual no generan tantos golpes o tantos daños a la fruta en el momento de colocarlos ahí, ¿sí? También hice la salvedad de la frutilla. ¿Por qué? Porque la frutilla
quizás debe ser el producto más perecedero y con más problemas en la cosecha y post-cosecha, ¿no? Es decir, sufre muchas pérdidas o muchos justamente daños si lo manoseamos mucho al producto, por lo cual lo que suele hacer el productor es directamente ir haciendo el embalado, ¿no es cierto?, y el envase directamente en la chacra, ¿sí? A medida que va cosechando, en vez de colocarlo en algún cajón previo a embalarlo, ya va haciendo el embalaje directamente en la chacra, ¿no? En el establecimiento. Eso lo que tiene bueno es que ya una vez terminado, ya sale el producto, digamos, justamente casi terminado para ir a consumo, ¿sí? No hay un paso intermedio, ¿sí? Por ejemplo, tienen estas tipo canastos, ¿no es cierto? Unos carritos que van llevando, en el cual el de arriba es donde van colocando la fruta para cosechar. Una vez que se llena ese envase, lo único que hacen es cambiarlo por el de abajo que está vacío, ¿sí? Cuando llegan a la punta, ¿no es cierto?, del lomo, normalmente lo colocan en un lugar siempre a la sombra, tratando de no exponerlo al sol, justamente para evitar altas temperaturas del campo, ¿sí? También tenemos que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para los productos como tomate, pimiento, berenjena, ¿sí? Si bien uno los coloca en este tipo de cajones cosecheros, hay que evitar justamente de que estén expuestos a la luz, ¿sí? Hablo al sol, ¿no? A las temperaturas ambientes, lo cual eso genera también pérdidas en la calidad de nuestros productos. Con respecto a la manipulación, y hago mucha referencia justamente al tomate, porque es alguno de los productos que se realiza este tipo de manipulación, ¿no? Es decir, hay empaques que poseen justamente máquinas que nos permiten mejorar, pero no mejorarlo a la calidad, sino quizás más bien lo que sería cómo se ven, ¿sí? ¿No? Es decir, más bien, porque esto es una máquina donde se coloca, por ejemplo, se vuelcan en estos rodillos la fruta avanza a través, que ahora ya les voy a mostrar, dentro acá hay unos cepillos, ¿no? Que lo que hacen es cepillar la fruta y darle un poquito más de brillo, ¿sí? Por lo cual estéticamente queda mejor la presentación, ¿sí? Obviamente que la fruta va a parar, después de estos cepillos, justamente acá está, a un lugar que tiene un colchón, fíjense que es como si fuera una colchoneta para evitar justamente ese golpe de la fruta, que queda en esta batea, ¿sí? Y que lo que me permite esta batea es al operador trabajar alrededor de la batea, esto va girando y va seleccionando la fruta según, ¿no es cierto?, la calidad, y va, ¿no es cierto?, colocando en el cajón final para luego ir al mercado, ¿sí? Como verán, no es como el citrus, que en el citrus se utiliza agua, por ejemplo, para hacer un lavado previo de la fruta. En el caso de las hortalizas, son pocos los productos que se realizan ese tipo de procesos. Para el caso de tomate y pimiento, como ya les dije, que son los más importantes para nosotros, no se hace un lavado de la fruta, por lo cual es muy importante en este caso lo que es la higiene del local, ¿sí?, del lugar de las instalaciones, y la higiene del personal, ¿sí? Porque al no haber un lavado, al no haber una desinfección con hipoclorito, evidentemente tenemos que tratar de evitar esa contaminación cruzada que no venga del campo, ¿sí? Obviamente del campo debería venir sin contaminantes, pero tampoco podemos permitir que en el lugar de la manipulación se genere alguna contaminación, por ejemplo, por un mal lavado de manos, ¿no? La no utilización de una cofia, un barbijo, ¿sí?, que puede llegar a generar justamente una contaminación. ¿Bien? Bien, para el acondicionamiento hay diferentes productos que van a necesitar un acondicionamiento mayor o menor, ¿sí? Para el caso particular de la frutilla, muy importante la colocación, por ejemplo, de papel disulfito o papeles tipo plástico, en este caso directamente diario, para evitar justamente de que la fruta entre en contacto directo con el envase, ¿sí? Y de esa forma se produzca justamente un daño y posterior posible pudrición de la fruta, ¿sí? Otros casos, acá tienen un tomate también. El papel sulfito, para el que no lo sabe, es el papel que se utiliza, por ejemplo, para las manzanas, ¿sí? Muy típico ese que enrollan las manzanas, que suele ser de color violeta, pero puede tener otros colores también, ¿sí? El zapallito, muy importante utilizar algún tipo
de papel o cualquier tipo, ¿no es cierto?, digamos, envolvente, que evite su contacto con el cajón, debido a que tiene una piel muy sensible el zapallito, ¿no? Es más, el zapallito ni siquiera se embala para evitar justamente daños en la fruta, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, un pimiento, esto es un pimiento calahorra, ¿sí? Que vienen directamente con papel corrugado, ¿sí? ¿Lo ven? Un papel corrugado, ¿sí? Tipo acartonado, que también evita justamente heridas y magullones. Índice de madurez, muy importante al momento de la manipulación, ¿no? Porque no es lo mismo consumir tomates como los que ven acá, ¿no es cierto? Pimientos, que acá tenemos de todos los colores, ¿sí? Tenemos desde rojo, algunos medios verdes, otros pintones. Cada hortaliza tiene un índice de madurez, obviamente determinado por mercado, que eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de la cosecha y del embalado, ¿sí? Por ejemplo, tomate, tenemos diferentes, digamos, el tomate y el pimiento, una vez cosechados de la planta, puede seguir su maduración, ¿sí? Es decir, su cambio de color posteriormente. Obviamente que no va a ser lo mismo cosecharlo en este punto y que llegue a este punto de madurez, por ejemplo, fuera de la planta, que directamente cosecharlo rojo. Pero tienen esas alternativas, ¿no? La posibilidad de que la fruta se vaya madurando posteriormente. Y sobre todo el pimiento, que, digamos, el fruto del tomate se consume normalmente rojo, ¿sí? O del color de la variedad. Ahora, el pimiento tiene la alternativa de consumirlo verde, ¿sí? Que sería una forma inmadura de la variedad, o del color final, que puede ser un color rojo, un color amarillo, según, ¿no es cierto?, las variedades que se comercialicen. Y tiene un tercer punto de cosecha, no de consumo, que es lo que le decimos nosotros el pintón, ¿sí? Que es una fruta normalmente de color verde, con algún dejo, alguna franja del color de la variedad. Eso es importante porque me permitiría posteriormente darle un tratamiento justamente para madurar esa fruta, ¿sí? Que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Presentaciones, ¿sí? Vean lo que son estas presentaciones. Esto es lo que se llama la vista, ¿no? De un cajón, que en este caso es acelga. Esto no está mal embalado, esto se embala así, ¿sí? El mercado muchas veces pedía este tipo de cosas, ¿no? Para que se pueda ver la mercadería que quede a la vista, ¿no? El problema con esto es que una vez que está apilado, que uno estiva cajones, obviamente que esta mercadería sufre, ¿no es cierto?, muchísimos daños justamente por la forma en la que está presentada. El tomate, normalmente en cajones, ¿sí? Con diferentes presentaciones, en algunos casos separados con papel sulfito, en algunos casos ya embalado. Fíjense, esto es un tomate de racimo en cajas de cartón. Fíjense ya un avance bastante más importante, ¿sí? Para el caso del pimiento, fíjense lo que es esta presentación. Para mí una vergüenza, pero tenemos un pimiento terriblemente grande, uno más chico, uno más grande. No son presentaciones parejas. En este caso ya tenemos otro tipo ¿cómo se llama esto?, de mercadería. La frutilla es muy típico, diferentes tipos de envases. En el caso de la frutilla, y creo que quizás lo van a ver en arándano también, la presentación depende mucho del precio de la mercadería, ¿sí? Cuando mayor precio tenemos, vamos a ver que empiezan a aparecer este tipo de envases. Envases separados, lo que son cubetas que se llaman, ¿sí? Normalmente, digamos, presentadas en cajitas muy bonitas con su sello, y a medida que el precio va bajando, van a ver que los envases se van haciendo más grandes y en algunos casos hasta de menor valor, justamente para evitar el costo o el gran costo, ¿no es cierto?, que implica un envase en el momento de la comercialización, ¿sí? Cuando hablamos de calidad, también vamos a tener diferentes tipos de calidad. Frutas, en algunos casos, de muy buena apariencia, no es quizás esto, pero fíjense este cajón de acá, tenemos muchos frutos marcados con cara de gato, que le dicen, ¿no es cierto?, con fallas, pero cuando el valor amerita, permiten el ingreso de esto como de esto, tanto en el mercado, para tener diferentes precios de venta. También tenemos diferentes calidades, por ejemplo, en el caso del pimiento, esto es lo que se llama un 2 filas,
¿sí? Fíjense, 2 filas de fruta, mientras que acá vemos que tenemos lo que se llama un 2 filas o 3 filas, fíjense, ¿no? Bien. Tratamientos post cosechas. Una especie, como les comentaba, que se suele hacer justamente un tratamiento post cosecha y que es muy importante para definir la calidad final, es el del pimiento, ¿sí? El pimiento, como les comenté, se puede cosechar verde o rojo para consumo, o cosecharlo, como se llama, pintón. Esto es un pintón, fíjense, ¿ve? Una fruta verde, pero que tiene un dejo o alguna fracción de color de la especie, ¿sí? Y esto que ven acá son lo que se llaman cámaras de maduración, ¿sí? En el caso de acá a la derecha tenemos una cámara que es de hormigón, ¿sí? de mampostería, ¿sí? Con luces, con forzadores que me permiten mantener la temperatura ideal, que sería entre unos 21, 20, 21 grados, ¿no es cierto?, centígrados, donde tiene un sistema, en este caso, de liberación de un gas que es el acetileno, que se transforma en etileno en contacto con la atmósfera y me permite generar lo que se llama justamente el etileno, que es la hormona de la maduración, y que me permite cambiar de color la mercadería, en este caso el pimiento, ¿sí? También se maneja humedad en estos casos, ¿sí? Ahora, esto es lo que muchos productores hacen. Fíjense, es una habitación de plástico, esto es un plástico blanco-negro, que está sucio, pero es un plástico, ¿sí? Esto sería ¿cómo se llama esto? Una habitación. Debajo tiene pallets, fíjense, de madera. Se coloca la mercadería acá adentro con una estufa o un mechero de digamos, con un mechero que lo que hacemos es, en la combustión, ¿no es cierto?, de este mechero, genera justamente etileno y me permite la maduración ¿cómo se llama esto?, de la mercadería. Son dos cosas muy diferentes. Con las dos logramos lo mismo, ¿sí? Pero acá tenemos condiciones controladas y acá condiciones que no sabemos para dónde pueden terminar, ¿sí? En este caso, digamos, esto puede llegar a terminar con esta mercadería hasta con olor, justamente por el tipo de estufas, ¿no? Son estufas no me acuerdo el combustible, pero bueno, que justamente me genera la maduración de la fruta, ¿sí? El tema es que, bueno, en este caso, ¿no es cierto?, muy importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, para lograr una buena mercadería al final. Bien. Con respecto al estivado, también hacia la manipulación ¿cómo se llama esto?, de la mercadería, frutilla, que normalmente va en cajas de cartón, hay que tener mucho cuidado de justamente la altura de estivado. ¿Por qué? Porque al ser de cartón la caja, se puede llegar a sufrir, o puede llegar a sufrir justamente deformaciones de la caja, que después obviamente puede llegar a causar pérdidas en la mercadería. Mientras que tomate y pimiento, por trabajar con cajones de madera, normalmente permiten estivados mayores. Imagínense que esto después va en un camión, ¿no es cierto?, a destino, ¿no? Entonces son diferentes. También, por ejemplo, con respecto a si se utiliza o no se utiliza conservación en frío, ¿sí? Es muy raro tener, digamos, conservación en frío para lo que es tomate y pimiento, salvo que sean grandes productores o grandes empaques, ¿sí? Pero frutilla, por ejemplo, necesitaría no solamente un preenfriado, sino que también un traslado en frío, ¿sí? De esa forma, ¿no es cierto?, me va a permitir a mí mantener mejor las condiciones. De todo lo que yo les mostré, que fueron, digamos, quizás las etapas o las cosas más importantes durante el manipuleo de hortalizas, quiero recalcar de lo que habló Facundo al inicio de la charla o de la disertación del día de hoy, muy importante, higiene del lugar, ¿sí? Estar en condiciones, no solamente condiciones, hablamos de tener un buen piso, ¿no es cierto? También una buena estructura, digamos, hablamos de un buen techo,
¿sí? Sino también hablamos de instalaciones, por ejemplo, de baños, tener agua potable disponible, ¿sí? Acá no hablamos de agua para uso agrícola, sino que hablamos de agua potable, ¿sí? Si bien esa agua potable no se utiliza para el lavado de los productos, pero sí para la higiene del personal. Otro punto a tener en cuenta, higiene del personal muy importante, en todos los puntos, ya sea desde la cosecha, ya sea desde el manipuleo, el momento de el embalado, el estivado, la carga en el camión hasta que llega al mercado, ¿sí? También otras cosas a tener en cuenta, esto del manejo de animales en el predio, ¿sí? Obviamente de que normalmente, o uno suele haber animales domésticos dando vuelta, ¿no es cierto?, alrededor de los galpones de empaque, ya sean perros, ¿no es cierto?, que son cuidadores del lugar, o gatos que muchas veces lo utilizan justamente ¿para qué? Para el control de roedores, ¿no? Bueno, son cosas que hay que evitarlas, hay que evitar justamente el contacto de todos estos productos con animales, justamente para evitar esa contaminación cruzada que pueden llegar a tener, por ejemplo, enfermedades o zoonosis a través de los animales. Bien, y un detalle al último nomás como para... hizo referencia Facundo hoy al tema de fitosanitarios, ¿sí? Los residuos máximos o límite máximo de residuos, que sería justamente cuáles son los residuos que son permitidos por diferentes mercados a nivel nacional, son diferentes según el producto, ¿sí? Y también diferentes los principios activos o productos que se pueden encontrar o son permitidos en cada en cada hortaliza en particular, ¿sí? Desde las salas de empaque, obviamente que no se hacen tipos de análisis, los análisis se hacen en los mercados. Y hay mercados que sí analizan y hay otros mercados que no, ¿sí? También es importante saber, ¿sí?, que ¿cómo se llama esto? Esos análisis muchas veces tardan un tiempo, ¿sí? Por lo cual, cuando llega la mercadería y se vende, ¿sí?, el análisis puede llegar a la semana o a las 2 semanas de vendido, ¿sí? Por lo cual, también es algo, para que lo sepan, de que si uno, por ejemplo, incumplió algún tipo de límite máximo de residuo en alguna mercadería, sepan de que por ahí termina siendo un chirlo en la mano, diciéndole no lo vuelvas a hacer, pero el tema es que normalmente se vende la mercadería y los resultados llegan más tarde, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado en la manipulación de fitosanitarios para lograr justamente un producto final inocuo, ¿no es cierto?, para el ser humano. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, así que cedo la palabra a José. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Clarito, como siempre. Muy bueno lo tuyo. Bueno, gente, estamos llegando al final de las disertaciones. Vamos a darle paso a Rosalía Casco, quien nos va a tocar el tema de los arándanos. Rosalía es ingeniera agrónoma, egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, de Corrientes, y se desempeña como encargada de inocuidad de empresas productoras de arándanos para exportación. Es asesora e implementadora de normas de BPA, Buenas Prácticas Agrícolas, orgánicas, Global Gap y GRASP. También Rosalía es la única de los disertantes que no es personal de INTA, así que le damos un especial agradecimiento por la muy buena predisposición y la buena onda que nos puso cuando le pedimos que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias, Rosalía. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por formar parte de este seminario de manipulación de alimentos. Bueno, yo les voy a comentar un poquito de lo que es la cosecha y post cosecha, digamos, con respecto a la manipulación de arándanos. Ahí. Bien. Ahí estamos. Bueno. Bueno, como estuvimos viendo en las demás presentaciones, bueno, la importancia de implementar las buenas prácticas agrícolas consiste en minimizar los riesgos presentes en los alimentos a través del control de los procesos productivos.
Según la FAO, riesgo es está en función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligro de los alimentos. Consideramos a peligro como, según su naturaleza, a los contaminantes físicos, químicos y biológicos. La contaminación física hace referencia más que nada, como estuvimos viendo, a cuerpos extraños que generalmente son percibidos por el ojo humano, tales como pedazos de vidrio, botones, tornillos, todo aquel material extraño que pueda ir acompañado de la fruta. Con respecto a los químicos, encontramos todos los productos, pueden ser productos de limpieza o desinfección, residuos de plaguicida, todos aquellos que llegan a la fruta de forma casual o debido a una mala manipulación. Y con respecto a los biológicos, tenemos que son los causados, por la acción de los seres vivos. Por ejemplo, insectos, roedores, aves, microorganismos, virus. Bueno, ¿dónde se deben prevenir los peligros o estas contaminaciones? A lo largo de toda la cadena productiva, desde la producción hasta lo que es su distribución y transporte. Según datos del Ministerio de la Producción de Corrientes, la producción de arándano, el 75 al 95% se destina a exportación. El resto es todo destinado a mercado interno o industria. Y para la exportación, uno de los requisitos, es implementar buenas prácticas agrícolas a nivel mundial, que son las Global GAP. Esta es una norma, mundial de buenas prácticas agrícolas que pertenece al campo voluntario. El productor puede decidir o no implementarla en su establecimiento. En el caso de que la implemente, debe cumplir con todos los requisitos y todos los puntos, que pide la norma. Esta norma, se realiza de forma anual. Hay empresas certificadoras que hacen toda la inspección para que justamente se cumplan todos los requisitos. Esta norma, genera valor agregado al producto, es una manera de garantizar que las buenas prácticas agrícolas se cumplen en el establecimiento y genera transparencia y confianza, ya que es reconocida a nivel mundial. Con respecto a la cosecha de arándanos, tenemos que, la cosecha se realiza de forma manual. Los trabajadores y todas las personas que están en contacto con la fruta deben recibir capacitaciones, de cómo se cosecha, capacitaciones de salud y de higiene. Además deben contar todos con, tener libreta sanitaria, tener un adecuado aseo personal, mantener buenos hábitos de conducta e higiene en el trabajo. Por ejemplo, acá podemos ver que tienen todos el cabello cubierto, que están con gorras, algunos tienen delantales. Cumplir con todas las normas de higiene. Después, lo mismo, no tienen que, estar enfermos. En el caso que tengan síntomas de enfermedad o sepan o sospechen que tienen algún tipo de enfermedad o lesión en la piel, no deben estar en contacto con la fruta. Y está prohibido también el uso de todo lo que es, joyas, pulsera, todo aquello que puede llegar a contaminar la fruta. Acá podemos ver de que está con barbijo, tiene gorra. Y y en el establecimiento deben estar presentes sí o sí las instalaciones sanitarias y deben estar equipadas para el lavado de manos. Acá podemos ver también las instrucciones de higiene, de lavarse las manos, el procedimiento de lavado de manos, las servilletas de papel, el alcohol. Deben tener todas las instalaciones para que todo lo que sea con respecto a higiene se cumpla.
Y obviamente, bueno, como se dijo en otras presentaciones, el agua tanto del empaque como de campo tiene que ser agua potable y sin ausencias de animales. Acá podemos ver, bueno, las instalaciones sanitarias, los baños, las instrucciones de higiene, digamos, para un visitante o cualquier persona que llega al establecimiento, la prohibición de comer, fumar o beber en el área de trabajo o en contacto con la fruta. Bueno, como les dije, la cosecha es manual, se cosecha en macetas o huencos, que son estas bandejas verdes que vemos acá. Es muy importante que siempre donde se cosecha no esté en contacto directo con el suelo, para evitar contaminaciones, que estén, digamos, depositados o en un pallet, o en acá se usa estos atriles, que son los portahuencos, y luego estos son llevados a los carritos cosecheros. Como podemos ver, tanto el carrito cosechero como los atriles están protegidos, tienen una media sombra, digamos, el arándano es una fruta muy sensible, entonces tiene que estar protegido, digamos, del sol. Y asimismo, por la contaminación, para evitar la contaminación de viento, de tierra, de polvo. Bueno, así se lleva al empaque. Y con respecto a control de calidad, se realiza en 3 momentos. Se puede realizar en cosecha, digamos, acá, en los huencos. Se puede realizar cuando se recepciona la fruta, digamos, que llega al empaque, o bien cuando ya está envasado o ya está en producto terminado. Con respecto al control de calidad, y es muy importante, digamos, ya que la mayoría acá, como dije hoy, del 75 al 95% del arándano se destina a exportación, entonces, digamos, es muy importante la nota de calidad que va a llevar esta fruta. Se determinan los grados Brix, que es el porcentaje de azúcar, digamos, que presenta el fruto. Se determina los defectos de condición, los defectos de calidad, el calibre de la fruta y la temperatura. Todo eso, digamos, la muestra que se realiza arroja una nota de calidad. Acá podemos ver los defectos de calidad, que son aquellos que no evolucionan con el tiempo, por ejemplo, fruta inmadura, con pedicelos, bueno, heridas abiertas. Bueno, el arándano tiene una característica que posee una cera protectora que se denomina bloom, donde eso también le da, digamos, tiene que tener cera para que sea una fruta de calidad. Con respecto a los defectos de condición, tenemos que son aquellos que evolucionan con el tiempo. Por ejemplo, acá podemos ver deshidratados, sobremadurez o machucones, cuando presentan exudación de líquido, que la fruta, bueno, está blanda o muy madura, o problemas de, por ejemplo, hongos. Bueno, una vez que, digamos, se recepciona, se colocan en precámaras, acá podemos ver en los huencos, digamos, se colocan en las precámaras donde el objetivo, digamos, la función es, bueno, estas cámaras están a 16 grados aproximadamente, es disminuir la tasa respiratoria, digamos, y bajarle la temperatura, ya que después este arándano va a ser procesado y llevado a cámaras de frío a 0 grados. Entonces es muy importante que disminuir esa temperatura. Acá la cosecha arranca aproximadamente en el mes de agosto, septiembre, donde viene con temperatura de campo arriba de los 26 grados. Entonces es muy importante bajarle la temperatura. Hay algunos empaques que están habilitados para procesar fruta de origen convencional y fruta orgánica. Entonces es muy importante también que esté separada la fruta para que no exista una contaminación cruzada. Acá podemos ver, bueno, este sería, por un lado está la fruta convencional y por otro lado la fruta tratada orgánicamente.
Bueno, luego de la precámara pasa a la sala de proceso, donde acá podemos ver que estos huencos, digamos, van pasando por estas líneas de proceso, donde se hace una selección de forma manual, se descarta la fruta con defecto. Ahí podemos ver que están acá, digamos, van seleccionando la fruta que está con problemas de defecto que dije anteriormente. Acá. Muy importante, bueno, el color de la cinta, ya que hace, digamos, que se refleje más y se vea más los problemas de condición y de defecto. Podemos ver acá cómo tienen el cabello cubierto con cofia, delantales, todo cumpliendo con las normas de higiene y seguridad. Bueno, acá podemos ver el producto terminado, digamos, de acá pasa a una embaladora y podemos obtener dos tipos de productos. Digamos, lo que es el producto final o producto terminado, que el arándano es envasado en estos potecitos que se denomina clamshell, que tienen distintos tamaños, luego son depositados en cajas. Y después tenemos que se denomina granel, estas cajas que se llaman bull, que estas cajas se envían así y se hace proceso, digamos, se embalan en el lugar de destino. Luego pasamos al paletizado. Bueno, el paletizado consiste en estivar estas cajas y dependiendo del transporte que van a tener, si es aéreo o marítimo, van a tener distintas alturas. Digamos, 1,60 o de 2,10 a 3,45 metros si es marítimo, para aprovechar más el espacio en que se envía. Acá podemos ver cómo cada paleta tiene su tarja, digamos, con toda la información, siguiendo la trazabilidad, que es muy importante. Bueno, algunos empaques están habilitados para lo que es el tratamiento cuarentenario. Digamos, cuando estos palets son enviados a países que tienen libres de plaga, por ejemplo, Brasil, Estados Unidos, se debe realizar un tratamiento cuarentenario. El empaque tiene que estar habilitado, digamos, donde se realiza, son en cámaras, donde se le aplica, si el envío es aéreo, digamos, que llegan pocos días, el tratamiento cuarentenario se hace con bromuro. Si el envío es marítimo, el tratamiento cuarentenario se hace con temperaturas bajas, con frío. Y también dependiendo porque, digamos, al demorar varios días, digamos, puede cumplir ese tiempo en barco. En cambio, cuando es aéreo, tiene que ser, bueno, en frío no se puede realizar, digamos, ya que en 2 días ya está en el lugar destino, entonces lo más rápido es con bromuro. Bueno, este bromuro, digamos, es un gas que se va a aplicar a la fruta con dosis, con una cierta dosis en un periodo de tiempo y a una temperatura determinada. Todo eso está dado por la resolución SENASA y el manual de tratamiento de UDA. Esto se usa para plagas cuarentenarias como ser mosca de la fruta y lobesia. Luego, digamos que se realiza el tratamiento cuarentenario, o en el caso de que no se realice porque el envío sea marítimo, pasa a las cámaras de frío. Acá podemos ver las cámaras de frío. Bueno, algunas cámaras están compuestas, digamos, por 2 partes, un túnel, y donde se enfría la fruta, y la otra por cámara de mantenimiento. La temperatura aproximadamente oscila entre los -2 grados a -1 grados centígrados, perdón, para lograr una temperatura de pulpa de 0 grados. Como podemos ver acá también, todo lo que es la cámara tiene que estar limpia, no tener, digamos, no estar contaminada, no tener residuos, nada.
Luego tenemos lo que es el despacho y el transporte. Con respecto al despacho, bueno, estos palets son cargados, digamos, en un camión térmico donde, donde son enviados, digamos, al puerto. Con respecto al transporte, todo el personal que participe en la carga y descarga del producto, así como todos los que estén en contacto, deben adoptar buenas prácticas de higiene. Lo mismo que antes de cargar el material, deben inspeccionar el camión de que esté limpio, de que no tenga olor desagradable, que no tenga restos de fruta, que esté libre de plaga. Acá podemos ver las instalaciones de lo que es un empaque. Por ejemplo, muy importante, todo lo que es luminaria debe estar, en el caso de que se usen luminarias de vidrio, tienen que estar protegidas por un plástico para justamente, si en el caso de rotura, no contamine la fruta. Y además, bueno, cumplir con todos los procedimientos de seguridad, botiquín, cartelería indicando peligro, matafuegos. Acá podemos ver también lo que es el control de plagas, muy importante. Acá vemos, por ejemplo, en la parte exterior del empaque, que son trampas para roedores, justamente de control. Y acá podemos ver trampas que se utilizan en el interior del empaque para determinar presencia. Bueno, se dijo en otras presentaciones, pero es bueno recordarlo, el empaque para la manipulación de alimentos debe estar sí o sí habilitado por SENASA, y bueno, y en este caso, como es arándano para exportación, también debe estar habilitado, por ejemplo en este caso, para Global Gap. Digamos que también se debe tener una certificación de dicha norma. Bueno, la referencia... Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosalía. Muy buena presentación. Bueno, venimos un poquito atrasados con el tiempo, pero vamos a darnos un espacio para responder algunas preguntas que se fueron haciendo durante cada una de las presentaciones. Yo se las voy a ir pasando. Para Facundo, ¿a qué se refiere con funciones de los animales? ¿Qué funciones cumplen? Facu. ¿Cómo está, Joselo? Bueno, a las funciones de los animales nos referimos, por ejemplo, la presencia de los perros. El perro tiene una función de protección y de cuidado, pero no significa que ese animal tiene que estar en contacto con la producción primaria, ¿no?, de la chacra. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos una huerta, tiene que estar la huerta cercada, el perro tiene que andar en la finca o en el establecimiento, sí tiene que andar porque cumple una función, pero no tiene que estar en contacto directo con la producción. No podemos permitir de que ese perro ingrese a la huerta y que tenga disponibilidad de defecar o de orinar o de estar en contacto con lo que nosotros vamos a cosechar y a llevar al consumidor, ¿no? O llevar a la góndola una producción que está en contacto con un animal. Y lo segundo es que puede haber un perro, pero tiene que tener su carnet de vacunación, tiene que estar con lo que llamamos el bienestar animal, ¿sí? En una buena condición corporal, bien alimentado. No lo podemos dejar a la deriva, a que se alimente con lo que encuentre. Ese perro tiene que estar con buenas condiciones de salud, ¿sí? A eso es lo que se refieren las buenas prácticas agrícolas. También podemos encontrar, hay algunas zonas, por ejemplo, en plantaciones de cítrico, donde por ahí el productor o el encargado de campo recorre la finca a caballo. Ese caballo, por una cuestión u otra, va a pasar por el sector de las plantaciones, pero si ese caballo tiene la vacunación correspondiente y está en una buena, o tiene un buen bienestar, una buena condición corporal, no creo que genere ningún tipo de contaminación. A eso es lo que nos referimos con animales que cumplen cierta función y que tienen que estar con buenas condiciones de salud. Buenísimo, gracias, Facu. ¿Vale? Seguimos con otra para vos. Dice, ¿está prohibido usar guano o estiércol? ¿Qué enmienda se puede usar? Sí,
Está prohibido cuando hacemos la aplicación del material fecal directamente sobre la producción. Nosotros no podemos ir a juntar el guano de gallina o ir a juntar la tierra de corral que le llamamos, ir a tirarlo directamente sobre la producción. ¿Sí? No nos olvidemos de que el operario camina en una plantación de cítricos, vamos caminando sobre el material fecal, que eso puede ser acarreado en la zapatilla o en la bota, dentro de la planta o en la zona de empaque, que corremos riesgo de contaminar la producción final. ¿Sí? Este material es muy bueno como nutrientes, pero hay que someterlo a un procedimiento de enmienda o de compostaje, ¿no? No son mecanismos muy difíciles de producir, nada más que hay que llevarlo en una zona donde vamos tirando todo ese material, hacemos una montaña, lo tampamos con un plástico, le damos su tiempo, hay que regarlo un poco para que tenga buena humedad, y que con el mismo procedimiento o con el aumento de la temperatura, ese material va a producir o va a estar sometido a sus etapas de mineralización correspondiente, como para que no sea un producto contaminante y no nos afecte a nuestra producción final, ¿no? O nuestro objetivo final, que es producir alimentos inocuos. Correcto. O sea, por ejemplo, si nosotros aplicamos un estiércol previo a la solarización del suelo, no habría problema que no esté compostado, pero sí necesitamos compostarlo si lo aplicamos durante el ciclo de cultivo, ¿no? Exactamente. La solarización es un proceso de desinfección que se utiliza mucho en la zona de producción de invernáculos, que sí, obviamente, si vamos a aplicar algún abono o algún guano, hay que aplicarlo previo al proceso de solarización, para que el mismo proceso de solarización produzca la desinfección y la mineralización de dicho producto orgánico. Buenísimo. Gracias, Facu. No, gracias a vos, José López. Andrés, atento. Dice, ¿se prohibió el uso de chalecos cosecheros, teniendo en cuenta que las frutas están en contacto con el cuerpo de la persona que cosecha y transpira por el calor? No es muy higiénico. Sí, en realidad no hay nada específico sobre eso. También partamos de la base que, contrariamente a lo que decía Rosalía, ¿no es cierto?, que el caso de la arándano se consume prácticamente de la planta va al consumidor sin ningún tipo de lavado, o como decía Roberto, ¿no es cierto?, el caso de hortaliza. En este caso, el cítrico se cosecha y lo primero que se hace, ¿no es cierto?, es llegar al galpón de empaque, sufre ese proceso de lavado, ¿no es cierto?, desinfección con hipoclorito de sodio, algún fungicida, el Drenched, y después lavado, ¿no es cierto?, posteriores que se realizan en el galpón de empaque. Yo, por cuestiones de tiempo no hice todo el desarrollo, ¿no es cierto?, pero la fruta se lava, se cepilla con un detergente, ¿no es cierto?, después eso va a un encerado, o sea, sufre todo un proceso en el galpón de empaque para ser después posteriormente embalado, ¿no es cierto? No hay nada específico sobre el tema. Sobre cuál sería la mejor, digamos, herramienta para cosechar, sin duda sería un canasto, el canasto, como mostraba Roberto, que se utiliza para hortaliza, pero tiene un inconveniente, que las plantas por ahí son altas y hay que subir con ese canasto, ¿no es cierto?, que lleva 12, 15 kilos de fruta con la escalera. Eso se complica, por eso se utilizan esos chalecos cosecheros, pero la respuesta concreta es no hay una, digamos, hay recomendaciones, pero no una obligación, digamos, de usar algo específico. Correcto, gracias, Andrés. Roberto, una para ti. Con respecto al acondicionamiento de las frutas, dice, si en el acondicionamiento se usa papel de diario, si este no podría ser una fuente de contaminación con algún tóxico de la tinta. Bien, sí, obviamente que no es lo mejor el tema de la utilización del diario. La foto que yo les mostré en el caso de frutilla era de Ecuador, que justamente la misma apreciación se le hizo al mercado cuando vimos eso. Debemos tener cuidado justamente con el tema de las tintas. El tema es que normalmente el diario es un material barato que muchos productores utilizan previo al embalaje final, ¿no es cierto? Es a la llegada a la sala de empaque. También tengamos en cuenta de que se tiene que mojar el papel, se tiene que mojar la tinta como para que la tinta pase al producto, ¿sí? No hay ninguna legislación ni nada que diga o que hable acerca de esto, pero evidentemente si se puede utilizar otro tipo de material que no tenga tinta, sería lo mejor. Pero también obviamente encarece el producto final. Entonces,
Si vamos a buscar una relación calidad-costos, ¿no es cierto? Lo mejor sería obviamente utilizar un producto sin tintas y bueno, y el producto lamentablemente utiliza lo que hay, ¿sí? Pero como te digo, no hay ninguna legislación ni nada que te diga no podés utilizarlo, y tampoco nadie hace ningún tipo de control o algún tipo de análisis para ver el tema de la tinta. Pero bueno, es lo que hay con lo que estamos trabajando. Por eso es muy importante, como yo siempre digo, demostrar lo que realmente se hace en el medio y sobre todo en nuestra provincia, para que no nos sorprendamos después, obviamente, cuando aparecen algún tipo de cosas, ¿no? Gracias, Roberto. Otra cortita y al pie con respecto a la maduración forzada del pimiento. Sí. Preguntan si el tratamiento con etileno, calor y humedad no contamina la fruta. Bien, con respecto a la humedad y el calor, no habría problemas, porque estamos hablando, digamos, cualquier fruta está expuesto a humedad ambiente y temperatura ambiente, ya sea en una cámara o no, por lo cual, digamos, no hay un tipo de contaminación o no hay un peligro de contaminación en ese caso. Con respecto a la utilización del acetileno, que es, hablamos de este gas que se transforma, que el acetileno es el gas que utilizan los mecánicos, los chapistas para hacer soldaduras, ¿no es cierto? Que en contacto con oxígeno pasa a etileno, que es la hormona de la maduración, en cantidades, obviamente, digamos, porque no es tirar lo que uno quiere, sino que debe, digamos, debe guardar relación con el producto, ¿no es cierto?, las concentraciones que utilizamos. Pero no hay un peligro ni de contaminación ni que afecte a la salud humana, ¿sí? Lo que sí puede llegar a ser, que es en el caso de la utilización de estas lámparas de queroseno, que hoy no me acordaba cuál era el combustible, que es el queroseno, que es la contaminación, pero digamos, de olor. La fruta viene con olor a queroseno justamente porque estuvo en contacto con el producto. Pero no conozco ningún tipo de contaminación por esos tres factores. Ahora, si la sala está sucia, si hay, digamos, roedores o animales domésticos o silvestres que estén dentro, obviamente que ahí estamos hablando de otro tipo de contaminación. Pero con respecto a una contaminación física o química por parte de estos tres factores no habría ningún problema. Gracias, Roberto. Y bueno, para ir cerrando, una pregunta para Rosalía. La pregunta dice así: por su exigencia, las normas GAP permiten el ingreso a cualquier mercado. ¿Existen normas menos exigentes para otros mercados menores? Hay muchas normas, digamos, que se pueden implementar, todo dependiendo del consumidor. La más conocida, digamos, es y fácil dentro de todo de implementar, es la Global Gap. Digamos, hay un montón de normas, todo dependiendo de la comercialización que se tenga. Pero esta norma es más general, digamos, son normas reconocidas a nivel mundial de buenas prácticas agrícolas, y bueno, y a su vez hay, no sé, un montón de normas más, todo dependiendo de la cadena de comercialización. No sé si más o menos. Depende del mercado al cual mandas. Claro, la fruta, depende del mercado, sí. Perfecto, muchas gracias, Rosalía, de nuevo. Bueno, gente, se nos terminó el tiempo hace un ratito, así que estamos un poco bandeados, diría el cordobés. Agradecemos muchísimo a los disertantes, fue muy clara su disertación. Quiero recordarles a quienes nos están viendo que los temas, por esta cuestión de tiempo, se tocan de una manera un tanto superficial, pero si quieren profundizarlos, cada uno de los especialistas que nos acompañó ha dejado una bibliografía muy rica que todos los participantes del curso van a poder consultarla, así que los invito a visitar esa bibliografía. Muchísimas gracias a todos de nuevo, ha sido un placer compartir esta jornada con ustedes.